Buenas noches. Ahora sí, arrancamos el 7º programa de La Mesa Chica. Hoy con 3 caras, así como tuvimos el primer programa con 4, volvemos a 3, pero esta vez la del medio es distinta. El Manu hoy nos falluteó, pero por estar haciendo una gran actividad en la legislatura. Así que somos Lolo Paz y su servidor para este programa que, sobre todo, creo que tenemos muchas cosas de agenda, muchas cosas que estuvieron pasando. También quisimos meter un poco el trato con la gente que siga la cuenta de la mesa chica.pbc PSB en PSB. Instagram, para sumar sus temas de conversación, sus temas de debate. Esperamos tenerlos en el streaming. Me encanta porque ya hay gente en el chat. La Guada. ¿No tenemos más la Guada? La Guada fue servidora. Reina Guada. Así que nada, ahora sí, arrancamos. Bueno, contar un poco que estamos muy felices de que pueda interactuar gente con esto, porque, o sea, al pensar un poco lo que es la mesa chica y lo que representa para nosotros, es un espacio de jóvenes en el que otros jóvenes también puedan discutir en los medios y puedan interactuar. Entonces, para nosotros la cajita de preguntas nos sirve para ver qué les interesa como jóvenes escuchar, qué problemáticas los llaman, qué causas los convocan. Entonces, a la hora de poder tener esta capacidad de poder hablar con ustedes, hemos recolectado un par de propuestas y un par de sus consultas, que las tengo acá mismo. Uno de los principales temas que nos vienen hablando ya hace 2 semanas, pero justo fue en el contexto en el que vino la ex legisladora de la izquierda, Luciana Echevarría, la temática de la ley de glaciares. Tocamos un poquito ese tema. Acá estamos con Javier Milei al lado. No sé tanto de economía todavía. Ay, por favor. Me falta saber mucho de economía todavía. No. Bienvenido, Lolo, a la mesa chica. ¿Todo bien? Curti. Quiero escuchar un poco qué opinan ustedes, chicos, de la ley de glaciares, de las consecuencias que tienen, algo que lo que tenga más o menos informado. Escucho. La ley... Escucho y lo mira. Bueno, la ley de glaciares yo creo que se trata de un buen proyecto para aprovechar los recursos naturales que tenemos en el país. Tenemos toda la cordillera de los Andes, exportamos en lo que refiere a minería 2.000 millones de dólares por año, y Chile, que es nuestro país vecino con la misma cordillera, exporta 50.000 millones de dólares por año, genera un montón de puestos de trabajo. Entonces siento que hay que adaptar la legislación argentina para mejorar, digamos, y aprovechar los recursos naturales que afortunadamente tenemos en nuestro territorio. Yo creo que tengo quizá una posición bastante opositora a lo que plantea Lolo. Hoy hay 14 provincias argentinas que se abastecen del agua de los glaciares. Y también hay que entender algo, o sea, no es la típica foto, también un poco para contextualizar, no es la típica foto del glaciar suelto, no es que están demoliendo al Perito Moreno, en eso estoy recontra de acuerdo con vos. O sea, quizás sí existe cierta campaña de sensacionalismo, sino que lo que se intenta extraer es alrededor de los glaciares. Pero ¿qué pasa? Cuando uno altera un hábitat natural, sea del tipo en contextos de frío, sea en contextos de calor, lógicamente termina alterando el bienestar de ese ecosistema. Y a la hora de retirar ciertos minerales que son potenciales para la economía, y eso no te lo voy a dudar, también hay que entender un poco qué perdemos de agua, qué pierden los ciudadanos de cada provincia, qué pierde la gente del sur, porque claro, también hay que entender algo. O sea, el sur hoy en día muchas veces está manejando en lo que es dólares, en lo que es inmigrantes, en lo que es extranjeros. Hay muy pocos lugares del sur que hoy en día están abastecidos y que argentinos se enriquecen de esto. Entonces, también un proyecto que es muy soñador, pero viste que siempre se ha planteado. No sé si han escuchado el proyecto de traslado de la capital, me estoy yendo recontra re de tema, pero uno lo plantea mucho desde qué se puede hacer para que en el sur haya más personas, qué se puede hacer para que el sur crezca más económicamente, poblacionalmente, para que crea en el contexto educativo. Creo que también hay que repensar un poco qué le estamos dejando a las provincias con la ley de glaciares, no solo de manera económica, sino en el resto de los ámbitos. Nico, te escucho. Ahí me parece que justamente es en materia económica y es para el sur esta ley de glaciares. Estuve viendo los otros días un gráfico que decía, dentro de la crisis, recién teníamos en el programa de Política Córdoba y Verdad un consultor político que hablaba de la crueldad y cómo la población se está dando cuenta de una crueldad en las políticas de Milei. Asimismo, la contraparte económica de las provincias que han aumentado sus ingresos debido a producciones, siendo que supuestamente es todo malo, o todo flojo, todo estancado lo económico, Río Negro y Neuquén son, creo que 2 de las 3
que más mejoraron su economía con las últimas políticas públicas. Entonces, en ese caso me parece que justamente es el sur al que se está teniendo en cuenta en este gobierno, entendiéndolo como el nicho productivo, petróleo, minerales, etcétera. A ver, yo creo que, digamos, una cuestión básica del ser humano, si un ser humano agarra y arranca una manzana de un árbol, está interviniendo en el ecosistema. Es algo totalmente normal y esperable que el ser humano, para abastecer y satisfacer sus necesidades, digamos, explote el ecosistema, intervenga en el ecosistema. A ver, cuando uno hace un campo, bueno, tiene que talar árboles para poder plantar un campo y poder cosechar y obtener comida. Entonces, toda actividad productiva del hombre va a conllevar un daño al ecosistema. Digamos, hay que ver, bueno, qué tan grave es o no ese daño. La ley de glaciares establece que las zonas periglaciares, que es decir, no es el bloque de hielo que vemos, sino que las zonas periglaciares que no cumplan una función hídrica para las comunidades, se va a someter a un estudio de evaluación de impacto ambiental a cargo de las provincias, no un instituto, nacional. Se les va a dar esa facultad a las provincias para evaluar si ese proyecto de extracción de minerales afecta o no afecta la función hídrica de esa zona periglaciar, porque a lo mejor hay una zona periglaciar que no cumple una función hídrica, tenemos una gran cantidad de riqueza ahí disponible para poder explotar, para poder aprovechar, para generar puestos de trabajo. Digamos, desde la oposición, desde el kirchnerismo se quejan de que la economía está mal, de que la gente no llega a fin de mes, de que cae el empleo, y cuando surgen proyectos para generar empleo para el país, para generar toda una matriz de transporte, como puede ser un posible desarrollo de un ferrocarril para poder trasladar todos esos materiales, la oposición lo único que hace es oponerse. Digamos, yo creo que está más que clara la intención de la oposición para con la ley de glaciares. No les importa el medio ambiente, les importa nomás que la Argentina no le vaya bien, porque si le va bien a la Argentina durante el gobierno de Milei, no vuelven al poder. No, a ver, ahí tengo muchos puntos de acuerdo con ambos. A ver, partiendo un poco de la base, entiendo esta cuestión. Primero, decir que me encantan tus analogías, no irónicamente, me da mucha risa que digas... Pasamos del odio a la analogía de los lobos y las ovejas. Pero me da mucha risa los lobos y las ovejas, las manzanas. Lolo siempre trae una analogía, me da mucha risa. Pero yo creo que se tiene que seguir repensando cuánto le cuesta a los ecosistemas la vivienda de las personas. ¿Por qué? Porque vos lo planteaste desde el campo. Los sectores que ya están urbanizados o que ya está desarrollada la economía en el contexto de generar campos, generar plantaciones de soja, generar como se ha habido por años en la Argentina, es un proceso que ya se ha, digamos, manufacturado, que es un proceso que ya ha pasado un tiempo en el que se ha tenido en cuenta y a su vez ya se ha elaborado ese proceso. Entonces, lo que uno se tiene que poner a repensar es ¿qué puestos de trabajo piensan? Porque claro, los puestos de trabajo que generan no son los más dignos, no son los que están en mejores condiciones y principalmente los que más se abastecen y se enriquecen de los puestos de trabajo de exportación por la maquinaria, por la industria, por la masividad de esto, es el extranjero. No es el ciudadano argentino que vive en el sur, que tiene su casita en el sur y además hay que contextualizar algo. Nico, vos dijiste que la economía del sur estaba mejorando, pero viajar, por ejemplo, una de las mayores actividades que tiene el sur, siempre lo tuvo, es el turismo. Hoy el turismo del sur es un poco impensado para la persona que no tiene auto, para la persona que no se lo puede pagar, para la persona que realmente lo entiendo porque le termina saliendo muy caro. Entonces uno tiene que pensar distintas cosas. A ver, mejore la situación extractivista, pero hay economías como la del turismo que no termina de explotar. Y siguiendo con otra cosa, también cuál es la situación de las personas que están viviendo en el sur. O sea, nosotros conocemos bien los extranjeros que viven, nosotros conocemos bien las empresas que se están explotando en el sur, pero también entender de quiénes son esas empresas que están explotando en el sur, porque no son argentinas, bueno, son de afuera. Ahí está la importancia de tantos años de peronismo en este país que han destruido el país y no tenemos el capital suficiente para realizar nuestras propias inversiones. Entonces, si vos tenés un recurso natural disponible, lo necesitas generar empleo, necesitas que aumenten las exportaciones, no tenés capital propio, por supuesto que tenés que buscar capital extranjero. Vos sos peronista, digamos, este sector que se opone a la ley de glaciares son los peronistas, en su gran mayoría. Perón, el supuesto líder de la soberanía e independencia económica nacional,
quiso hacer un contrato con la Standard Oil para poder aprovechar y tener superávit energético. Entonces, ¿de qué me hablan los peronistas a mí de que venga una empresa extranjera? Pero Además, que viniendo una empresa extranjera con capital, genera un montón de puestos de trabajo, desde la extracción de ese capital, puestos directos, hasta que ese capital llega hasta el puerto y entre todo el medio para construir todos los caminos, todos los ferrocarriles, todas las rutas. Gente que alimenta a las personas que trabajen en ese lugar, se generan un montón de puestos indirectos de trabajo. Sigo pensando que le sumo además a esto que el sector energético es el sector económico del sur. El sur turístico no es lo comparable al sur energético. Es donde están los yacimientos de petróleo, de gas. Para mí, hacer esa contraposición de en realidad el sur se mueve por el turismo solamente, es quedarse en Ushuaia, Puerto Madryn, Bariloche. No estoy haciendo únicamente la valoración, de hecho la que está ampliando el marco de trabajos que existen soy yo. O sea, estoy contando, por ejemplo, cómo el turismo beneficia a las personas, cómo el turismo da un trabajo que tiene cierta calidad, porque también hay que pensar en eso. O sea, el trabajo no es simplemente trabajo, hay que garantizarles un trabajo digno. Y también no se puede pensar en legislar la ley de glaciares con esta reforma laboral completamente avasallante. Pero más allá de eso, que ya obviamente es otro tema, también hay que contextualizar hasta qué punto es solo la oposición y el peronismo la que piensa en la ley de glaciares. Más de 14.000 personas fueron al Congreso y hablaron y discutieron 0,1% del país. Pero a ver, primero que todo no les permitieron a todos ir. Primero que todo, las audiencias públicas no fueron vinculantes, que es algo que estuvimos hablando con Luciana Chavarría, y en estas audiencias no les permitieron a todo el mundo ir, que obviamente, a ver, si bien en un contexto de instituciones es complicado que todo el mundo vaya a expresar su opinión, a los mayores representantes todos dijeron que estaban en contra de esta reforma laboral. 14.000 personas representando a instituciones por fuera, empresas del norte, del sur, representando a instituciones como ONGs, representando a instituciones de afuera o de adentro, representando a las provincias, a movimientos partidarios o movimientos... Si las provincias acompañan la ley de glaciares... Pero digamos, ¿a quién depende de qué provincias. No hay que... A ver, bueno, entonces no representan a todas las provincias. Uno tiene que pensar también qué senadores y qué diputados aprobaron eso, porque también creo que se puede hacer una gran valoración de a ver, creo que esto también es un tema muy interesante, más allá de la ley de glaciares. ¿Qué tanto están dispuestos los senadores provinciales o los diputados provinciales a entregar quizás su figura partidaria por hacer acuerdos con el oficialismo? A ver, se han pasado entregando su figura partidaria, digamos, que me hablen desde el peronismo de entregar su figura partidaria cuando pusieron como candidato a presidente de la nación a Massa, que dijo que iba a barrer justamente con los ñoquis de la cámpora. Digamos, eso de entregar su figura partidaria, eso viene hace mucho tiempo. Pero por eso no es un planteo. No hice un planteo unipersonal, no hice un planteo solo para el peronismo o solo para el liberalismo, hice un planteo en general. O sea, ¿hasta qué punto vamos a dejar que ciertas figuras tomen un partido político, ganen las elecciones con ese partido político y a la hora de legislar tomen decisiones completamente diferentes? Porque entiendo que vos no seas peronista, pero las personas que votaron a Yarlora y que votaron a esa lista, por ejemplo, tenían una idea diferente de lo que iba a votar en el Congreso. Las personas que quizá votaron a Natalia de la Sota no le fallaron con el voto. Las personas que votaron a Libertad Avanza, como es tu caso, no le fallaron con el voto. Entonces hay que pensar un poco qué movimientos están entregándose a lo provincial y qué movimientos se están entregando directamente a lo que le subordina el gobierno nacional. Bueno, ahora llegamos a los 20 minutos casi de programa, 15 minutos hablando sobre la ley de glaciares. Así es. Vamos a poner un freno porque es completamente partidaria la discusión. Solamente voy a sumar el chat que acá comentan esto sobre lo que comentabas de los trabajadores. Marquitos dice: Paz, la gente que vive en la minería es la que más gana, es más, tienen el sistema 14x14 inédito acá en Argentina. También, en contraposición a lo que comentaba Lolo al principio, decían que tenemos que tener en cuenta el caso de Chile, que por el tema que es, por ejemplo, es Calama, que quedó, es un yacimiento que quedó destruido por la minería. Dos contrapartes de una ley que realmente jamás, hasta que no pase años y veamos su impacto, no vamos a saber si es positiva o es negativa.
y ya siendo sancionada democráticamente, toca aceptarla. Republicanamente toca aceptarla. Yo creo que ahora igual vamos. la palabra aceptar me parece que hay que elegir mejor, o sea, las palabras que usamos. Para mí toca reverla en algún momento, pero a su vez toca entender que esa es la ley que nos plantea el oficialismo hoy en día y que votaron en el Senado. Pero para mí la palabra aceptar como consenso es media. A ver, si los senadores y diputados hicieron un consenso y votaron. El Congreso no representa consensos sociales. A lo que refiero, y es lo que literalmente te pregunto. No, por eso, a lo que planteé antes es, si uno vota un peronismo pensando que el peronismo no va a avalar una ley de glaciares, no va a votar a favor de una reforma laboral, yo creo que ciertas representaciones, pero esto es real, ciertas representaciones de lo que opinan las personas no están siendo reflejadas en el Congreso, y ese es el famoso espejo. Hago el último comentario. Si sí. Alguien votó el peronismo esperando que le cumpla, con todo respeto, digamos... Pero, a ver, lo mismo... No concibo esa decisión. Se pasaron años y años diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, si siguen esperando del peronismo que cumpla con lo que dicen que van a hacer antes de las elecciones, bueno... Yo tengo otro planteo. A ver, lástima los votantes, no aprendieron. Yo tengo otro planteo desde ese lado, que es para mí el funcionamiento y lo que se debería hacer de manera desde los sistemas ejecutivos de cada partido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Mondino tomó una decisión diferente a la que planteaba el presidente Javier Milei, se la sacó. Entonces, para mí, eso, aunque no se pueda retirar literalmente del puesto de senador y diputado porque fueron votados democráticamente, cuando uno no está alineado a las políticas públicas de ciertos sectores o uno no termina representando bien lo que representa su partido, para mí, lo que le hicieron a Mondino, aunque esté muy mal, porque yo realmente consideraba que era una excelente embajadora de lo que era la República, tiene un sentido partidario y quizá tiene un sentido representativo. Y hablando de sacar gente, creo que es un gran momento para plantear algo que quizá está pidiendo mucho lo que es la Argentina o la oposición, que quiere tocar tema renuncia de Adorni. Posible renuncia de Adorni, quiero tocar tema... esa situación, así que me gustaría escucharlos, chicos. La oposición. La oposición. ¿Qué sería la oposición? ¿Parte del kirchnerismo? Parte del peronismo, parte del kirchnerismo. Bien. ¿Qué está pidiendo? Parte del periodismo que está muy dolido por todo lo que fue gestando Adorni con su figura y ahora... Perfecto. Se le pide la cabeza, lógicamente, perdón, pero... Exactamente. Se le está pidiendo la renuncia por parte de la oposición. ¿Por qué motivo? Por presuntas causas de corrupción. Pero vos esperás que el oficialismo pida la renuncia de uno de sus principales referentes. Eso no ha pasado nunca. Yo estoy pensando desde la oposición. Me parece muy loco que estén pidiendo la renuncia de Adorni desde la oposición. Pero es que de eso se encarga la oposición. A ver, vamos a revisar. De la tengo locura. una lista de todos los funcionarios kirchneristas que han sido condenados por corrupción. Entonces, que me hablen de Adorni. No, pero es que ahí es entrar... Busquen otro locutor pero es de que esa bandera. ahí es entrar en la de... No, claro. Porque vos hiciste corrupción, lo mío no vale. Es que ¿sabes qué pasa? La crítica... Obvio. Es que la crítica... Estamos con los ojos vendados porque no se puede contar la corrupción, no se puede contar nada ahora, porque los kirchnerismo hicieron toman. Claro, como el peronismo, a ver... Me están entendiendo mal. Yo estoy diciendo, critíquenlo. Yo no estoy diciendo que no lo critiquen, no, critíquenlo. Ahora, sí me interesa quiénes lo critican por el fin que están buscando criticándolo. Si vos me decís que lo está criticando sector del periodismo, que lo critica gente de la sociedad, que es gente honesta, yo entiendo que su preocupación al pedir la renuncia de Adorni es la honestidad. Ahora, que desde el kirchnerismo me pidan o le pidan al oficialismo la renuncia por una presunta causa de corrupción al jefe de gabinete, cuando tuvieron a la presidenta condenada por causa de vialidad 6 años por corrupción, expresidenta Cristina Kirchner, al ex vicepresidente Amado Boudou condenado por corrupción, Lázaro Báez, Milagro Salas, Guillermo Moreno, Jaime por la causa de 11, Julio Devido, Alperovich por violar a la sobrina que tenía creo que no sé cuántos años. Yo te pregunto, a todos esos... no me hablen, por favor, de eso. A todos esos, ¿no se les pedía la renuncia en esos momentos? Sí, se les pedía la renuncia en ese momento. Se les pide la renuncia. Entonces, lo que no me pregunto es que un kirchnerista
pida la pero no renuncia es- por corrupción pero de un no- funcionario, es pero, como que a ver, por Hitler favor, pida no que hablemos de No, derechos humanos. no. A ver, yo creo que son cosas completamente diferentes porque no toda la oposición. A ver, hay que repensar un poco las personas que se toman ciertas banderas. Quizá una persona puede decir, yo soy libertario, pero no significa que esa persona sea literalmente mi ley. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, una persona peronista puede ser una persona. A ver, hay que sacar un poco. No, el votante Y- puede ser honesto. Exacto, el a eso político voy. peronista pero es yo no estoy hablando, imposible. pero yo no estoy hablando solo de, bueno, mil disculpas, yo no estoy hablando solo de Perdón. la oposición como los senadores opositores, los senadores kirchneristas. Hay que entender a la oposición también como el pueblo peronista que pide que estas cuestiones se respeten, que está indignado porque Adorni dice, sí, estas dos jubiladas son las que me vendieron el departamento. Me prestaron plata para vender el departamento. Pero, ¿sabes O que qué diga, pasa? Que entrar en esa posición en la que, claro, como un libertario le pega a jubilados, no se puede consensuar con ellos. Como Exacto. un peronista es corrupto, no se puede consensuar con ellos. Es la política que baja. Ahora los libertarios, Milei, esto de no, como sos un cucardo con vos no se puede dialogar, y eso es lo que genera la falta de consenso y ahora una sociedad tan extremista que no encuentra un Coincido, lugar del medio coincido porque, con No podés consensuar con pero todos. ahora yo te pregunto, si vos decís que se puede confiar en el sentido común o la opinión del votante, pero no del político, el votante no gobierna, No, el nunca votante, dije que confiaba en la Coincido, el opinión. votante no gobierna. Nunca Coincido pensé que plenamente. confiaba en la opinión del votante. pero dijiste que no. Digamos, Bueno, han votado a Cristina. bueno, confío en pero la Cristina, opinión. Bueno, pero no La hay puedo que... pero, respetar. entonces no confía en la democracia. Yo creo que tiene sus grandes falencias si no hay detrás de la democracia un proyecto de educación serio para hacer que la gente cada vez se forme más, sea más educada. Digamos, así sí tiene bases sólidas la democracia. Si la democracia se basa en hacer que la gente sea cada vez más pobre, que sea cada vez más ignorante para que vote a los mismos políticos, siempre como está pasando en La Matanza, que hace 40 años gobierna el peronismo y es digamos, parece la franja de Gaza, más o menos La Matanza, y por supuesto que creo que la democracia, si no viene acompañada de un proyecto de educación, tiene grandes Ese es falencias. un Pero tema no muy solo- importante. es un tema muy La importante. educación. ¿Qué opinión tienen sobre todo esto que está pasando de las amenazas, tiroteo, Uf, mañana este tiroteo? tema- Creo que es algo muy importante y que si nosotros como jóvenes no lo hablamos, no lo tocamos, estamos faltando la agenda muy fuerte. Este tema lo pude hablar con Sergio Supo en Cadena 3, un poco charlando con Jimena Suyer-Smitten y con Sergio Supo. Algo que hay que entender un poco es que el joven, cuál es la tendencia violenta hoy en día de la juventud. ¿Por qué hoy en día se está teniendo el acceso a las armas de manera tan común? Porque hoy en día ¿Por el qué joven... si tienes acceso Digo, hoy? estoy terminando mi punto. Porque la juventud de hoy en día parece tener ciertas falencias en el sentido violento. Creo que una de las cosas que realmente acompaña esto es, primero, el poco control que tienen los padres acerca de sus hijos, porque creo que en esto realmente es un mundo de acceso a oportunidades, tanto buenas como malas, y la principal razón por la que los niños caen es porque para mí existen muchos sectores que tienen este tipo de intenciones. O sea, existen la cantidad de juegos, retos y posibilidades que vos te quieras inventar acerca de la educación y acerca de qué hacen en el colegio, si hacen bullying. A su vez, el acompañamiento de las instituciones para mí es fundamental. Un chico hoy en día en un colegio dice, tengo depresión, y la dirección te dice, no sé cómo lo podemos manejar, cambiate de cole. Literal. Un chico hoy le cuando hace hay casos de bullying, te mandan al cambio de cole, es cámbiate de increíble. cole. Entonces, hay que ver, primero, ¿es culpa de tu directora de 57 años que está esperando la jubilación y está bastante cansada porque hace un par de años es profe y directora? Y yo creo que esencialmente no lo es, pero la culpa en el sentido de reforma creo que se tiene que hacer desde la institución de la educación. En eso estoy muy de acuerdo con Lolo. vos, Lolo, que se tiene que ¿Vos sobre reformar. esto? A ver, yo no sacaría una conclusión como que la juventud hoy, digamos, es más violenta porque un 0,1% de los chicos que van al secundario se les da por hacer una broma en algunos casos. En el colegio de mi hermano más chico pasó eso, hicieron una amenaza. ¿Qué colegio? En La Salle. Ah, mira. Se les da por hacer una broma de decir amenaza de tiroteo. Es más, hablando de esto de la ley penal juvenil, no la he leído en detalle, pero considero que no es un mal punto establecer una pena, ya sea económica, ya sea, no sé, 5 días detenido, para esos chicos que hacen bromas de extremadamente mal gusto,
que genera encima de, digamos, también un costo de policía que se tienen que ir hasta una escuela por la broma de un chico y no están cuidando un barrio. Pero yo no creo que todos sean bromas, o sea, y además vos decís es un 0,1%, pero yo creo que la violencia es esencialmente un iceberg. O sea, creo que realmente nosotros vemos la punta, nosotros vemos quizá un buena chiste metáfora, que se hace entre buena metáfora. Gracias, Nico. Yo creo que nosotros vemos cómo te hacen un chiste, después cómo te comentan un post, después cómo suben una cuenta promo algo malo tuyo, después cómo a ese compañero lo empiezan a excluir de un grupo de amigos, después cómo le empiezan a gritar, después cómo le pegan, o sea, suena muy mal esto, pero también nosotros, a ver, ¿qué colegio recién ejemplificaste? Colegio La Salle, colegio privado, colegio de zona norte, colegio completamente cuidado. No hagas carga de estereotipos porque no tiene nada que ver. Yo realmente en un colegio teóricamente extremadamente cuidado hubo una amenaza. Pero a eso voy, justamente a eso quiero llegar. Si en los colegios en los que existe esta protección constante, obviamente no, pero en los que existe esta seguridad policial, en los que existe este acompañamiento estudiantil, porque supuestamente un colegio privado y tiene otro tipo de enfoque a la hora, si existen todas estas contemplaciones, ¿qué va a pasar en los colegios públicos? ¿Qué va a pasar en los colegios rurales? O sea, hoy hay colegios en montañas que tienen 8 estudiantes y que su preocupación es enseñarles a leer. Y también tenemos colegios llenos de estudiantes, como puede, por ejemplo, no sé, el Colegio Carbó de Córdoba, que es el colegio con más personas, que realmente es un colegio que está politizado, que las personas no llegan a terminarlo, que en cada promoción hay 5 embarazos adolescentes. Entonces, estoy realmente de acuerdo con vos en plantear una reforma en el sistema estudiantil. Estoy de acuerdo. Porque parece que lo estás comentando como en tono de discusión, pero realmente están los dos de acuerdo. Pero yo les pregunto, yo cuando era chico y bastante inocente sobre la política pensaba que, y muy enojado con los profesores que tenía, que a veces te dictaban una clase magistral, que a mí por lo menos, y tengo conocimiento de muchas personas en nuestra generación, una clase magistral era en la vieja época, que era un profesional, un profesor, se paraba al frente de un salón, estilo anfiteatro, hablaba, el resto tomaba nota, él en un atril, y de esta forma se daba la clase, y no había ni pregunta, ni dinámica, ni didáctica, ni pedagógica, ni nada. Yo encontraba muchas de esas cosas en mi secundaria y decía, loco, yo cuando llegué a legislador pensaba en eso, hoy completamente negado, pero decía que alguien obligue a los profesores a tener un certificado de pedagogía. Ahora la respuesta en muchos colegios ante el bullying o hasta ante las amenazas o ante las exclusiones es tener, no se llama cámaras pedagógicas, se llama comisiones. Claro, ese estilo, comisiones pedagógicas. Ahora les pregunto, yo tiro esa idea, hagamos que todos los profesores tengan un certificado de pedagógica. Sí. ¿Qué idea tiran ustedes? A ver, principalmente... Dígame una cosa que si se hace hoy soluciona el sistema educativo. A ver, yo creo que primero, como en todo trabajo, hay una contemplación de que tenés el profesor, de como te dije, tu director de 57 años que se quiere jubilar y está esperando ya a que no se lo manden más en el colegio para poder tomarse sus vacaciones, y tenés la profe de 25 o 24 años que está saliendo y tiene muchos sueños y tiene... Pero yo creo que tanto la profe de 24 como la directora de 57, o también de género masculino, no importa, tienen que tener una capacitación, porque también hay que contemplar que hay estudiantes diferentes. O sea, hoy hay una población, hoy por ejemplo estuve haciendo un proyecto de Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental. Hoy el 12% de los argentinos padece una enfermedad de salud mental y el 12% de los jóvenes. Entonces hay que entender, por ejemplo, al joven que se quiere suicidar, al joven que tiene depresión, al joven que tiene ansiedad, a los compañeros autistas, a los compañeros Asperger, a los compañeros con déficit de atención, y los profesores, tristemente, porque la verdad que es otra cosa que tiene que hacer el docente, además de que cobre poco, tiene que enfocarse en esto, tiene que darle un enfoque diferente y tiene que hacer un acompañamiento diferente a los estudiantes que tienen otras capacidades, a los estudiantes neurodivergentes. O sea, también un laburo de psicopedagogía planteas vos. ¿Algún refuerzo en las prácticas de enseñanza? A ver, los docentes siempre tienen capacitaciones, constantemente, y para mí es muy importante. ¿Pero de qué forma lo podemos regular más para que sea más igualitario? Porque es una realidad que existen problemas de alfabetización en el país, parezco yo un ejemplo, y yo no estoy encontrando nadie que alce una mano y diga, esta es la solución, o de esta forma podemos encaminarnos hacia.
Yo creo en los proyectos directos, o sea, creo en que se tiene que hacer una bajada de línea al Ministerio de Educación, ministerio del gobierno que sea, aclaración primero, para que se los capacite directamente una vez al mes, el primer mes con chicos de déficit de atención, el segundo mes con chicos autistas no verbales, el siguiente mes, y que tengan esa capacitación docente. Ahora, también hay que entender, o sea, el docente no es un dios griego que viene a ver, es una realidad, hay docentes que son malos tipos, hay docentes que son realmente malas personas, entonces, como en todo trabajo. Entonces, creo que todos los estudiantes en algún momento nos vamos a chocar con tener un mal profe, por eso creo, Nico, que es muy importante lo que vos decís, porque no hay que solo centralizar el cambio en los docentes, sino también en las instituciones. Claro. Entonces, el plantear materias diferentes para los estudiantes. Ahí va, eso, No, sí, cosas... sí, por eso, estoy tangibilizando. Perdón. Materias diferentes para los estudiantes, otro tipo de educación. Por ejemplo, nosotros miramos sistemas educativos igual en los que se puede tener una elección. Yo creo que si vos comparás el nivel educativo de un estadounidense que no te sabe señalar en el mapa dónde queda Argentina con el de algún país europeo tipo Portugal, o sea, no te estoy diciendo Reino Unido, te estoy diciendo tipo Portugal, realmente hay una diferencia enorme. Entonces, para mí hay que comparar ciertos modelos de educación ese es el ejemplo, y plantearlos. Ese es el ejemplo reduccionista de la educación estadounidense, porque después tenés a los mejores físicos, a los mejores ingenieros, o sea, ellos tienen una profesionalización que también, para mí, hay una educación americanocentrista, no sé cómo decirlo, que evidentemente no les enseñan que ellos no son los únicos americanos. Pero por una cuestión geográfica. Me parece que lo que falta ahí sería geografía, pero fuera de eso hay muchos avances que impulsan los estadounidenses por el desarrollo de la ciencia. Yo creo que si uno hace una escala de prioridades, por supuesto, creo que hay que tratar esos temas, digamos, que refieren a la psicopedagogía. Ahora, siento que no sé si es la prioridad hoy en día cuando tenemos una gran parte de chicos que ni siquiera terminan el secundario. Yo no estoy diciendo que no se trate, pero siento que hay que establecer un orden de prioridades para todas esas necesidades que desde luego hay que solucionar. Ahora, yo arrancaría por las más generales, que son problemas como la analfabetización y un montón de chicos que no terminan el colegio secundario. ¿Y de qué forma se podría...? Quiero hacer un pequeño comentario. ¿Sabes cuál es el problema? Que si el presidente de la nación en 2 años no fundó ni una escuela ni un hospital, es medio complicado. Perdón, esto va a sonar medio mal. O sea, perdón, o sea, hay que hacer ese planteo. A ver, uno plantea reformas directas. Pasa que yo lo llevaba a una idea de que nosotros pensemos teorías y el chat, porque el chat veo que se están peleando por un montonazo de cosas, menos dándonos ideas o políticas para mejorar la educación. A ver, las políticas públicas le estamos dando tanto Lolo como yo, o sea... No, el Lolo me dijo la alfabetización, pero no me esclareció nada. Y vos yo, me por dijiste, ejemplo, buscaría implementar un sistema de prueba que sea el sistema de vouchers para los colegios. No lo querés hacer. Eso también es un debate, porque... No lo querés hacer de manera total en todo el país porque tenés escuelas que están en la quiaca y que no va a funcionar. Bueno, por lo menos hacelo una prueba en zonas altamente urbanas con mucha densidad poblacional y hace una prueba para ver cómo funciona. Es decir, si hace 40 años venimos con un sistema educativo, si hace 40 años venimos fundando hospitales, fundando escuelas y estamos así hoy en día, evidentemente esas soluciones no son. No, yo voy a hacer una ejemplificación de lo que son un par de escuelas fundadas en la provincia de Córdoba, los famosos IPET o los famosos IPEA, que se fundaron con Schiaretti, que se fundaron con De la Sota. Provinciales. Hoy en día, perdón, voy a seguir con mi punto. Hoy son chicos que salen con una tecnicatura, o en análisis de sistema, o en... no sé, en cuestiones, aprenden también de cuestiones de campo, cuestiones sumamente tecnológicas, y salen de colegios públicos. Son colegios públicos provinciales. Y después tienen la oportunidad de ir a la universidad provincial o a la universidad nacional. Yo creo que eso no es lo que se tiene que perder. Esencialmente es que no se perdería. Entiendo lo del sistema de vouchers, pero creo que no es... A ver, no creo que es lo que el planteo de Nico no está haciendo. Yo planteo más una reforma... No, si el sistema de voucher implica que la gente toma su decisión pensando en que está depositando un capital que vale algo y los hace tener en cuenta el valor de esa decisión, que capaz implica un desembolso. Un desembolso que trae compromiso, que se podría ser una política que funcione. Yo la verdad no lo sé porque no la tenemos. Lo que hace filtrar la demanda hacia los colegios. Si en un colegio los resultados se ve que son malos, ¿qué va a hacer la gente que le paga la cuota al hijo? Che, mirá,
aquel colegio, suponete, tiene certificaciones, los docentes tienen certificación en psicopedagogía. Vayamos y utilicemos este voucher para ir a aquel colegio. Entonces lo que vos haces es ir filtrando, así como se filtra, digamos, en el mercado de empresas que funcionan mal y se terminan fundiendo, la gente iría destinando sus vouchers a empresas a escuelas que funcionen mejor que las otras. No, hoy en día, a ver, nosotros hoy en día leemos funciona pésimo el sistema educativo. el nombre esencial de secundario es eso, educación secundaria obligatoria. Yo creo que no es, uso el voucher y decido si quiero educar. No, vos tenés que terminar el secundario. Es que y el ahora, voucher, entiendo la ese situación fondo de solo que se podría usar para educación. Entiendo la y situación. solo para un... Y no deja de ser, Pero sigue no siendo deja de un ser voucher en el que uno obligatoria. elige. Claro. Sigue siendo un voucher en el que uno toma una decisión. La decisión de terminar el secundario no es una elección personal, tiene que ser un consenso colectivo. Pasa Entonces, que- yo entiendo que hoy en día no se está respetando mucho, que hay mucha diserción del secundario, porque también hay que entender los contextos donde están viviendo las personas. O sea, no creo que la diserción sea algo tan lineal. Creo que viven en un contexto en el que tienen 7 hermanos, tienen que salir a trabajar, tienen un padre que no termina el secundario, tienen una madre que es ama de casa, que todavía le está costando tener la jubilación, que tienen un padre... A ver, creo que todo tiene que ver con un contexto. Entonces, también se tiene que seguir trabajando con la CENAF, con estos chicos. Y por eso también creo que la CENAF también tendría que renovar su forma de funcionamiento. No puede ser, bueno, identificamos que este chico dejó el secundario. Lo llama la directora del cole. Bueno, ahora lo llama el CENAF. ¿Qué está pasando? No podemos meternos en la casa porque es una villa miseria y no nos dejan entrar. Bueno, ¿cómo hacemos? No podemos entrar a la villa, entonces ¿qué hacemos? Bueno, No entran a la alarguemos el villa. secundario. No entran, a eso voy. Desde la CENAF no están entrando, no intervienen en los barrios. Bueno, No les- pero Pero esa que es no hay una plata, represión no de hay- un Y eso es- organismo público que no está Lo haciendo sé que bien no su está trabajo. haciendo bien pero su no hay trabajo. plata, no Y ahí hay estoy de plata para acuerdo. cuestiones básicas y queremos que haya plata para armar un operativo policial, porque tenés que entrar con cierta seguridad a buscar un chico, un barrio. O sea, tenemos que establecer prioridades básicas hoy en día que no están satisfechas y después fijarnos, Pero bueno, vos mismo en otros planteaste casos. que la diserción y un problema de No, diserción... yo lo planteo como una muestra de que el sistema educativo, ahora tanto la diserción como un montón de chicos que no terminan el secundario, que lo terminan y no tienen la capacidad de ir a un estudio de nivel terciario. En eso estoy planteando como muestras de que el sistema educativo durante los últimos 40 años, por lo menos, incluso más, no ha venido funcionando bien. Más allá perdón, que realmente a mí me parece una locura lo de los vouchers, también otra cosa que se podría plantear... ¿Pero por qué te es- parece tan extraño lo de los Me vouchers? parece extraño porque, a ver, No, yo... es extraño, algo- puede ser algo- extraño, pero no algo malo. que planteamos No, con- bueno, algo que me fuera quedo del- mucho con Nayet y que siempre, o sea, que siempre voy a estar de acuerdo. Para mí las instituciones argentinas en sí y los funcionamientos que tenemos, tanto No, educativo sí. como a nivel judicial, como a nivel ejecutivo, como a nivel legislativo, como sea, para mí en sí están bien reglamentados, en sí tienen un buen funcionamiento. Lo que se tiene que hacer con esa institución es reformarla de adentro. Entonces, la propuesta que yo hago es no pensar en un voucher. Por ejemplo, otro planteo que también está por hacer, antes de que me pregunte lo de los vouchers, es no solo generar más terciarios, sino trabajar más con las personas que se quieren dedicar a los oficios. O sea, más las escuelas de técnicos. oficios. Lo que No solo el más Ministerio de Capital Humano está estableciendo que canjeen el plan social por capacitación en oficios. Pero o sea, se está implementando también hay eso que hoy en entender día. cuál es el plan social. O sea, yo creo que hay muchos de los planteos que se hacen hoy en día que realmente pierden el sentido cuando uno dice, bueno, a ver, o sea, o el plan social o el estudio. Yo realmente tengo compañeras que de la facultad que con el progresar comen en la facultad, que con el progresar se pagan los estudios y también tienen 2, 3 trabajos aparte. Entonces, yo no creo que sean cosas completamente opositoras o que sean cosas literalmente directas de, bueno, cobra el progresar y no va al cole. No creo que sea dije así. eso. Yo dije que respecto a lo que vos mencionaste, la capacitación de oficios, bueno, de uno de los proyectos que está llevando a cabo el Ministerio de Capital Humano es que gente cambie el plan social por una capacitación en un oficio que hoy en día los sueldos que cobra una persona que se dedica, por ejemplo, a cerrajería son, pero muy superiores a lo que cobra un salario promedio. Pero justamente lo que yo O estoy sea, sí planteando se está es que llevando se a cabo creen esa- instituciones donde lo puedan hacer, no un curso extra, porque hay personas, perdón, o sea, yo creo que la mayoría de los argentinos no podemos hacer un curso extra y una carrera universitaria y también un terciario y también, o sea, tiene que para mí No. ser una solución exacta. Ahí no te está diciendo que implica que vos haces la universidad,
haces un terciario y además haces un curso extra. No No, hace falta haces crear un un curso instituto. extra Pero- en vez Para de todo. un terciario universitario para tener una salida Pero laboral no, más entonces, calificada. bueno, entonces hay que cambiar el nombre, chicos, no le podemos decir curso aprender sobre pero es que cerrajería. él O sea, tiene que... pero es que no es una Programa de política pública ya. capacitación sobre cerrajería. Nosotros no le vamos a poner nombre, él te está contando un proyecto Pero con lo que tiene pensado que entiendo, sea. entiendo el proyecto, pero yo no creo que tenga que ser abordado de esa manera. Si el problema O es sea, el nombre, entonces el proyecto está excelente. el Si el proyecto proyecto es te copa. ver qué nombre le ponemos, es fabuloso, si esa es la Pero crítica. no es el... A ver, yo, perdón, o sea, que sea tan quizá obsesiva con las No, se palabras. caguemos una puteada, ya fue. Con las palabras que seleccionan para las cosas, pero cuando uno le da al pobre o uno le da a una persona, toma, tenés un título universitario, le está dando literalmente una llave. Entonces que le llamen curso, aprender de cerrajería, a mí me parece poco. Título Y ya universitario sé de que- cerrajería. esa teoría de cuando vos le das a un pobre un título universitario Yo creo y se que le es abre un montón de reduccionista también, no, estoy de no, no, acuerdo. no, no. No es que Le se ha le hecho abre- muy mal a la universidad pública, que ha simplificado muchísimo los Sí, criterios de obvio, evaluación obviamente. por entregarle a la gente más necesitada que en realidad Coincido, deberían porque Es como- también es como en la emitir universidad dinero, tiene que haber una bajar la reforma, o pobreza. sea, entiendo lo de que tienen que hacer la práctica profesional, de que hay universidades en las que, por ejemplo, hoy en día la práctica profesional es nula, entiendo que hay universidades en las que hoy en día solo, o las privadas que te dan el título directamente por pagar y no estamos profesionalizando bien a las personas, o sea, realmente entiendo el planteo que haces, pero mi planteo desde el título universitario lo estoy haciendo desde el lado más llano, o sea, desde, vos mismo lo dijiste, no hay ciertas prioridades que tenemos que tener, o sea, que una persona coma, que una persona se pueda vestir y que una persona pueda tener un título universitario. No es una Para prioridad mí- el título Para mí universitario. es muy, de hecho para mí es una prioridad, o sea, terminar el secundario y poder acceder a la universidad o a un terciario o tener una facultad por encima del secundario, para mí es importante, pero bueno, escuchemos un poco el chat, creo que estaría bueno porque se estaba armando un debate y me gustaría... No, el chat, la verdad que se ha tirado un par de factos. Bueno, Son todos les contra mí. pagamos iba a la decir Nico. campaña nosotros, a los políticos, uno antes. Después, uno que... Por favor, decí los nombres. Bueno, ese lo dijo Marquitos. Uno que la verdad me había parecido muy bien, que lo estoy buscando. Son todos contra mí. Yo Hoy no soy el Manu, chicos. Yo no le voy a pagar el secundario a un vago a que ocupe un banco, molestar en clase. La educación tiene que ser gratis, solo a los que muestran interés y no tienen los recursos para poder cubrirla. Ojo en hacer una... Bueno, pero ahora poner limitaciones para acceder a educación y todo eso se suena como estar en contra de la democratización de las cosas. Pero hacer una prueba para ver cuál es el nivel, para de ahí habilitar, y si no entras en esa prueba, uy, qué fuerte que está esto. Si no entras en esa prueba, que haya todo un sistema preparado para fortalecerte en intensivos o lo Pero que es fuere. estigmatizante, dirían algunos eso. Coincido. Pero es que no es Bueno, a ver, estigmatizante. todo va a ser ¿Qué ¿Qué tiene de estigmatizante. estigmatizante? Voy a- Hay una prueba que te pone... A ver, entonces estigmatizante el sistema educativo que me pone un 4, me pone un 6 o me No, pone un no, 2. no, es no, no, es discriminador. re distinto. No, Dejemos no, no. de poner bien. notas. Estoy hablando, pero con que estoy hablando con dos señores de 80 años, ¿qué onda, chicos? Por favor. Pero- o sea, a ver, creo que, a ver. El que no quiere No. decir que sea malo, ojo, hablar con gente de 80 años no quiere decir que sea malo. sé. Buenísima. Muy bien, Lola. estigmatizante, no. Muy bien, Lola. No, Estoy con vos. pero a ver, lo que quería plantear. Lo de estigmatizante o no, creo que cuando uno elige la palabra prueba, de vuelta, perdón por ser tan obsesiva con las palabras, nosotros no podemos ver la educación como, y esto puede tener que ser media metafórica a lo lolo, como si fuese un laboratorio en el que nosotros probamos y si sale mal, bueno, tiramos la fórmula. Si sale mal, bueno, no importa, podemos probar Pero de vuelta. entonces, ¿dónde una vemos? una prueba de ese nivel, o sea, en el sentido voucher, porque no es una prueba de tipo, a ver, como hubo en su momento quizá, que para mí está excelente, como por ejemplo la ESI. Cuando se hizo la ESI hubieron muy malos derrochamientos de dinero y compras muy polémicas. Como que toda medida Sí, kirchnerista. bueno, hubieron ciertos derrochamientos Eso de... es estigmatizante. Eso es No, es que se la han ganado, se la han ganado. Hubieron, Se la han hubieron- ganado con la frente en alto. estigmatización, pero- Hubieron un derrochamiento de dinero estigmatización. bastante complicados que generaron primero estigmatización en la ESI y que hoy en día se considere que la ESI no lastimosamente, funciona y lastimosamente. que está mal y que se gasta mucho en cursos de género que no sirven. Porque, a ver, como mujer
feminista, como mujer que acompaña algunas políticas del peronismo, yo no estoy de acuerdo con que pinten bancos de rojo y digan estamos concientizando de la menstruación. Ahí estoy completamente con vos, Lolo. Ahí estoy completamente en contra, que es algo que se hizo en el gobierno de Alberto Fernández. Han creado un ministerio y han dicho que están luchando por las mujeres. Bueno, y en el ministerio fue una basura. Y no se cambió absolutamente nada. En eso, o sea, lo mismo que un banco rojo el ministerio. Yo no creo, pero en eso estoy de acuerdo con vos, Lolo. O sea, creo que, a ver, ahí estamos intentando encontrar un consenso en este sentido. Entonces, lo que yo planteo es, hay ciertas pruebas que cuestan, no solo políticamente, sino económicamente, sino socialmente. Y creo que probar un sistema de vouchers por 4 años en un gobierno de Milei puede ser completamente desastroso. Entonces la solución es mantenernos como están. No, justamente, pero yo te estoy, pero las pruebas que estoy haciendo es teniendo en cuenta las instituciones que ya existen y trabajarlas por dentro, como te dije, crear terciarios, Pero no terminan el secundario, ¿qué terciarios queremos crear? Yo creo que más importante hoy en día, en vez de un título universitario, por ejemplo, un título de sociólogo, creo que es mucho más importante, si querés tener movilidad social ascendente, que te hagas un curso de gasista, cerrajería, plomero, digamos, cobras 3 millones y medio de pesos. No, estoy re de acuerdo y no cobran 3 millones. Un gasista, un plomero, 3 millones de pesos, lo mismo que Milei, que Adorni. ¿Cuánto cobra un cerrajero? 15 minutos que te abre la puerta, te cobra 50, 60 lucas. Pero no tienen la cantidad de empleo para que esas 50, 60 lucas te lleguen. Si cobras 50 lucas, 15 minutos, porque tienes un demanda. ejemplo reduccionista para ganar una discusión. Si cobras 50 lucas, 15 minutos es porque tiene demanda, porque el costo de abrir una puerta es nulo. Pero si fuera así tan cómodo, ¿por qué son los empleos manufacturados, no sé si se dice así? Pero bueno, los empleos los oficios. Porque no son aspirables socialmente. Los oficios, la gente prefiere ser un abogado, prefiere ser politólogo, sociólogo, prefiere ser para mí porque que un cerrajero. Si va a términos económicos, ganan más. ¿Por qué no le estamos a ver, pero yo creo que también coincido mucho con Nico con la palabra mirada reduccionista. El pobre también sueña. O sea, perdón, esto suena muy mal. ¿Con qué sueña? A ver, movilidad ascendente. No solo la movilidad, pero no solo la movilidad ascendente, chicos, hay que, no hay que decirle tipo, si sos cerrajero, podés ganar 3 millones de pesos. También tienen la posibilidad deberían tener la misma posibilidad de vos que, por ejemplo, estudiar ciencias políticas, elegir eso, elegir ser abogado, bancate la decisión. Pero también estoy de acuerdo, no creo que sea todo un bancate la decisión. Si estudias sociología, si estudias filosofía, si estudias ciencias políticas y después te dedicas y cobras 2 mangos, bueno, bancate la decisión. Si te interesaría la plata, voy y me hago un curso de cerrajero y me gano mucha más plata. Ahí te pregunto yo, ¿por qué estudias ciencia política? Porque yo considero que si alguien no se mete, digamos, a debatir un poco, a participar un poco en la política, vamos a ir siempre en el mismo lugar. Entonces las ciencias sociales son un nido de soñadores que jamás van a entrar en el mundo capitalista. Hablar comunicador social. No son un montón de soñadores, pero somos si vos 3 sociales. Saca derecho y saca economía, yo no soy sociales. Las carreras yo soy derecho. Las carreras de sociales no tienen mucha salida en el sector privado. No tienen mucha salida y hasta propios profesores confiesan que estudiaron esto y cobran poca plata, pero bueno, yo tuve, por ejemplo, una profesora que decía: yo tengo 16 años de antigüedad, hice un doctorado, literal, hice un doctorado en ciencia política y cobro X cantidad de plata. Y bueno, si lo que te importa a vos es la plata, hacete un curso de cerrajero. Si lo que te importa a vos es dedicarte a lo que te gusta, bueno, bancate el costo de eso. Por favor, quiero ver como ser artista. El ejemplo cerrajero me parece que hay que soltarlo, porque estoy muy seguro de que la minoría muy grande de cerrajeros no cobra 3 millones. No es la cuenta de 50.000 por 15 minutos pensando que trabaja 16 horas al día. Además, a no ser que estas personas estén, porque vos también estás planteando lo de los 3 millones y entiendo que el ejemplo... 2 millones. Bueno, 2 millones. 3 fue exagerado, 2 millones. Bueno, pero déjame... Sigue siendo sueldo alto. Déjame decir, creo que también ese ejemplo se da mucho para las personas que lo hacen individualmente y no por una empresa, pero el que lo hace individualmente también tiene una pérdida desde los fletes para poder ir, desde cambiar todo, tener la maquinaria para poder hacerlo, tener las herramientas para poder hacerlo, que vos decís, es una inversión. No es una pérdida, es una inversión. No, yo entiendo que es una inversión, pero tampoco todos tienen para hacer esa inversión, o sea, hay que hacer una mirada completamente macro a la hora de postular este tipo de puesto de trabajo. Escuchemos un poco el chat. Y no,
No vamos a escuchar el chat. No, ¿por qué no? vamos a escuchar el chat ¿Qué porque me están estamos cerca de diciendo? la hora. Ahí va. Y sobre todo, creo que mentira, obviamente que vamos a escuchar el chat. Sobre todo, es un comentario que me parece un poco fuerte, pero que me Paz, parece... andate del streaming, dice el comentario. Lolo de Porque no tienes la capacidad, un examen con cupo y listo. Muchas veces, yo estoy bastante de acuerdo, en que la nivelación en los exámenes no es estigmatización, sino que implica, bueno, si coincidís, ¿por qué no? Porque no coincido en el sentido de nivelación es una cosa diferente a eliminatorio. ¿A qué me refiero con No, esto? pero es que yo nunca te digo que el cupo elimina que no pueda. En Europa pasa mucho que vos haces, después de la secundaria o el bachiller, haces un examen que ese examen te da una cierta cantidad de puntos que te Ya lo habilita a un sé. cierto grupo de carreras. Lo cual no implica que vos no puedas volver a realizar ese examen, prepararte mejor, ser un mejor preprofesional, porque ni siquiera tenés un mejor estudiante, y ahí intentar de vuelta ese examen para yo lo volver veo a desde buscar otro otra... lado. A ver, también hay muchas, hasta en las instituciones públicas hay decisiones y hay exámenes. ¿A qué me refiero con esto? Hoy yo estoy, una persona que fue una universidad, un secundario privado, con un chico del Monse, con un chico de una escuela pública, rural quizá, los tres tenemos la posibilidad de estudiar en la misma facultad y de competir por lo mismo, ahí la famosa meritocracia. Pero yo me doy cuenta cómo el chico del Monse siempre va a tener mejor promedio que yo. Siempre el chico del Monse va a tener la respuesta en el momento. Siempre el chico de la escuela rural está pensando cómo todavía está viendo técnicas de estudio porque no lo entiende. Siempre yo quizás soy la que dice que no sabe dónde comprar las cosas y el chico del Monse la tiene re clara. ¿A qué me refiero con esto? Los tres venimos de situaciones diferentes, sin embargo accedemos a literalmente la misma oportunidad. No es la misma. Obviamente, con sus problemas, porque obviamente el chico del Monse sabe más o el chico de la escuela rural no tiene ni siquiera para comprarse un cuaderno, que no estoy de acuerdo con vos, pero tenemos la posibilidad de entrar a una universidad y creo que eso no se tiene que perder. Y el ¿Cuál es sistema la gran diferencia del Monse con el resto de colegios? La exigencia. Exacto, la cantidad de pero por horas. eso hay que mejorar la exigencia dentro de los secundarios, pero eso no tiene nada que ver con un voucher, mejorar la exigencia dentro de los Pero secundarios. no, yo cupo ya el voucher ya no te lo estoy poniendo en discusión, o sea, el voucher es una política económica para la educación, pero puede o no funcionar, no sé. Yo creo que cualquier política que no se ha utilizado y no se ha aprobado no se puede tener una mirada tan estigmatizante de ella, porque ahí vos estás estigmatizando la posición del voucher. Entiendo que Pero es... eso no es A ver, estigmatizar. cualquier- tampoco. Sí, vos le Estoy estás poniendo... criticando, Cada estoy vez que criticando, no emitamos significa una que- opinión, no es un estigma. cada un vez Sí, que- le estigma estás de poniendo cosas. que... Pero es cada vez que uno emite una económico. opinión está haciendo una estigmatización, no sé por qué, o sea, ¿qué tiene de malo la palabra estigmatización? Chicos, ¿por qué? Una estigmatización es imponer un estereotipo negativo Chico, a un algo. No necesaria. Opinar no es lo mismo que estigmatizar. Es buenísimo a ver, como cada Lolo vez que opinemos usa- vamos a, lamentablemente emitir algún estereotipo y Sí, prejuicio. somos Lolo creados usó de estereotipos, estigmatización y movilidad social ascendente. Él es el primer peronista. No, Él no, usó no, mi familia pero me mata decir que soy peronista. él usó las tres palabras. No. ¿Qué? Es que ahí está. Ese Oye, es un ay, gran chicos. punto del peronismo. Hablan tan amplio y van de izquierda a Es que derecha es y un pasean chiste, que chicos. cualquier cosa les Es entra. un chiste. ¿Sabes Cualquier qué cosa les pasa? entra Por bien. Es favor. una frase con la que te va a responder a muchas cosas y ya son las 9:58, así que nos tenemos que retirar. Fue muy Eh, divertido. Me encanta hablar de educación. Bueno, Creo que compartimos eso, Lolo. Esperamos, chat, que No lo les haya pasé. gustado el programa. Hay mucho silencio entre ellos dos, se están riendo, pero por dentro se quieren comer el uno al otro, se quieren matar. Pero creo que dentro de todo fue una representación, y no se enojen con lo que voy a decir, a los debates partidarios que existen. Los dos se atrincheraron mucho sus posiciones y muchas veces decían lo mismo. Pero la persona. Ey. Pará, Pará, estoy no, cerrando, yo estoy sé cerrando que porque estás ya cerrando. son las 22, hay que cerrar. Pero nos deja. Son las 22, hay que cerrar. A la próxima, escúchense más porque realmente hay muchas cosas que estuvieron de acuerdo y por minucias no quisieron acordarlas. Así que, chat, y con este monopolio de la palabra que acabo de poner, que capaz lo que dije fue todo erróneo, pero ahora no me pueden contestar porque encima los voy a mutear los días. A la mierda. Bueno, chat, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes. Vamos a estar todos. Espero, tal vez con una invitada, tal vez no. Hoy teóricamente iba a haber una invitada, pero no llegó. Así que nos vemos la próxima semana con el programa 8 de La Mesa Chica. Adiós.